Bien, buenas noches, profesora. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentar la tarea académica número 4, donde vamos a presentar la escasez de oxígeno por el COVID-19. Los integrantes somos Chávez García, Gerson Christopher, Gutiérrez Lavado, Ángela Jalen y quien les habla, Díaz Gaspar, Madeleine Mireya. Voy a dar pase a mi compañero Gerson para que pueda responder la primera pregunta. Bien, para comenzar, responderé la primera pregunta. ¿Cuál es cuál es la primera problema? ¿Cuál es el primer problema? Bien, el primer caso de COVID-19 en el Perú fue notificado el 5 de marzo del 2020. Desde esa fecha en adelante creció aceleradamente los contagiados por esta enfermedad, eh, haciendo que muchos de estos tengan faltas, falta de oxígeno o problemas respiratorios. Uno de los principales bienes usados en el tratamiento y manejo clínico de de las complicaciones que presentan las personas hospitalizadas por COVID-19 es el oxígeno medicinal. Bien, el oxígeno es calificado como un medicamento que se encuentra dentro del grupo denominado como gases medicinales. Es importante señalar que este gas medicinal es usado no solo por pacientes que se encuentran hospitalizados, como casos moderados o en las unidades de cuidados críticos, sino también aquellas que presentan problemas en la saturación de oxígeno o dificultades respiratorias, pero reciben la prescripción de recibir la terapia en sus propias casas. El problema de este caso es sobre la madre de Fiorella, que falleció por falta de oxígeno, ya que no se le podía quitar por motivos de tener que utilizarlo todo el tiempo y era muy difícil conseguirlos, ya que en ese tiempo un balón de oxígeno podría costar alrededor de 5.000 a 10.000 soles, y solo las personas adineradas podían obtenerla. Y las personas que no tenían suficiente dinero eh, no tenían el derecho de obtener un balón de oxígeno y ya. Bueno, para continuar con la siguiente pregunta, bien, ¿quiénes son los actores? Los actores son Fiorella Rosa y Eda Merchant. Y y ahora les paso con la siguiente compañera. Bien, para poder continuar con la exposición, respondiendo a la pregunta, a partir de lo visto en clase, ¿consideran que en la actuación de la empresa se trabaja en equipo? ¿Por qué? Bueno, profesora, nosotros consideramos que la empresa no tuvo empatía y no trabajó en equipo para poder superar el problema, ¿no?, que aquejaba a nuestro país en ese entonces, ya que a inicios de la pandemia el oxígeno fue uno de los principales bienes más usados por el tratamiento de las complicaciones que presentaban las personas en ese entonces. Ante ello, la empresa incrementó su precio en el mercado, de esta manera convirtiéndose en un medicamento inaccesible para las personas de escasos recursos. Por otro lado, se podría decir que el gobierno no ha podido solucionar el problema, ya que hubo personas que tuvieron que dormir en las calles en mitad del frío de la noche, refugiándose en pequeñas carpas y tapándose en mantas y cartones, con tal de conseguir balones de oxígeno para sus familiares, ya que conseguir ese oxígeno es la única forma de salvar la vida a sus seres queridos, que esperan en sus casas la llegada de esas bombonas que les permiten seguir respirando mientras luchan por superar la COVID-19. Continúa mi compañera. Bien, continuando con el caso, en cuanto a la cuarta pregunta era, ¿cómo es que afecta el problema a a la compañía?
Bien, en realidad para poder comenzar en cómo afecta, consideramos como equipo en realidad, profesora, que el principal motor y principal fundamento que una empresa pueda tener para que pueda ser bien vista o reconocida es mucho la reputación. Lamentablemente en ese año, la empresa, quien eran quienes abastecían con oxígeno a las personas afectadas por esta rara y nueva enfermedad, se, desde nuestro punto de vista se fue por los suelos. ¿Por qué? Porque consideramos que la humanidad se les fue, se les olvidó, se les pasó. Porque ¿cómo es posible de que un balón que normalmente cuesta ser llenado entre 50 a un rango de 50 a un rango de 100 soles, por esta escasez, por la alta demanda, subieron, como indica mi compañero, de 5.000 a 10.000 soles, ¿no? Quitándole la posibilidad a muchas personas de bajos recursos económicos, quitándole la posibilidad de que puedan ayudar o de que puedan salvar a muchos familiares cercanos y queridos que en ese momento tenían esa gran necesidad. ¿Cómo afecta esto? Bueno, la COVID lamentablemente afectó y la reputación de esto se fue para abajo. ¿Por qué? Porque les falta humanidad y claro, ¿cómo no se les va a ir si por querer quizás un poco más de dinero se olvidaron de lo que era más importante y que era lo que en ese momento el Perú más estaba abajo, que es el rubro y el sector de la salud, pues, ¿no? En cuanto a la siguiente pregunta, que es, ¿qué medidas tomarían para solucionar o evitar un problema de este tipo? Bien, este, para solucionar, más que todo, creo que las mismas autoridades, el mismo Estado, el mismo presidente en ese momento, al día o semanalmente, siempre nos daba, mediante las noticias, una charla de cómo podríamos evitar lo que era el contagio, ¿no? Mucho ya esto recae sobre uno mismo como persona, ¿no? El tener cuidado, el saber el saber tomar conciencia, el tener también mucha empatía por otras personas, porque muchos jóvenes se vieron también las noticias de que salían, ¿no? Sin importar que hubiese toque de queda, que no respetaban el distanciamiento social. Entonces, una de las formas de poder evitar en ese momento el contagio era respetando las normas que nos ponían, ¿no? Distanciamiento social, evitando ir a lugares cerrados, usando la mascarilla en ese momento. ¿Cómo solucionarlo? Creo yo que una enfermedad rara o nueva, creo que no tiene más que solución, no sé si sería la palabra, pero sí cómo evitarla. Y sería más que todo tomando en cuenta y haciendo caso a lo que personas del sector salud nos indican a nosotros como equipo, perdón, como seres humanos, ¿no? Con esto concluyo lo que es la exposición. Nosotros somos un equipo conformado solo por 3 personas. Antemano ya agradezco la atención brindada y bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Miss, por la atención.